Este es el segundo video sobre los procesos estocásticos. Entonces vamos a continuar en el mismo tema que teníamos. Hoy vamos a ver el lema más importante de... Entonces vamos a recordar un poco eh, qué era el proceso de Wiener, proceso de Ito, proceso de Wiener generalizado y lo más importante de la clase de hoy vamos a ver el lema de Ito. Acuérdense que un proceso estocástico lo que hace es describir la evolución temporal de esa variable aleatoria. Entonces, ¿qué puede representar los retornos, los precios, las tasas de interés, que son nuestras variables de interés? Entonces, sabemos que esa variable aleatoria pues, se describe mediante una distribución de probabilidad. Una de las cosas bien importantes en finanzas es que esa distribución de probabilidad, esos parámetros, la media y la desviación estándar o volatilidad pueden cambiar a través del tiempo, ¿sí? Entonces, un proceso estocástico, ese es cómo cambia esa variable aleatoria a través del tiempo, ¿sí? Entonces, se describe un proceso estocástico, es una variable aleatoria temporal, esa es la parte más importante, en el cual debemos indicar instante a instante cuál es la distribución y cuáles son los parámetros asociados que se tengan. Entonces, si se acuerdan de la clase anterior, un proceso de Wiener es una variable aleatoria que cumple la siguiente condición, ¿sí? Un proceso aleatorio que cumple la siguiente condición, que de z va a ser igual a un epsilon que se distribuye una normal estándar por la raíz de los cambios de t, o sea, de t. En términos discretos, ¿qué va a pasar? Esos cambios de z tienen que ser exactamente iguales a una distribución normal por la raíz de delta de t, ¿sí? Donde epsilon es una variable aleatoria normal estándar, ¿sí? Otra de las cosas bien importantes es que si no hay traslape en los deltas de tiempo, las distribuciones son independientes, o los saltos, digamos, de Z1 y de Z2 son independientes. Por el otro lado, ¿qué es lo que veíamos? Que, pues, que el valor esperado de un proceso de Wiener básico era 0 y la varianza pues era también 1, o sea, la tasa de varianza. Entonces lo que, digamos, un avance es, no, pues coloquémosle un drift rate diferente de 0, que era como, entonces, y coloquémosle que la varianza también cambie, ¿sí? No sea una tasa de 1 por delta de t. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que dx va a ser igual al drift rate por dt más la tasa de la volatilidad, o sea, que es b, por ese proceso de Wiener básico, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está en términos discretos para que se acuerden. Entonces, ese drift rate va a ser igual a y por el otro lado, pues lo que voy a tener es que la varianza, la tasa de varianza es b cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es como lo que teníamos, pero de todos modos, recordamos que este no era pues la forma más adecuada, porque digamos A y B, en este caso, tendrían las unidades de dólares o pesos, ¿sí? Entonces, digamos, todavía hay que mejorar para hacer esto. Entonces, una de las propuestas es que no vamos a utilizar A ni B, sino vamos a utilizar una función que sea A y una función que sea B, que dependa de X y dependa de T. Para el caso de los precios de las acciones, que dependan del precio de la acción y de T. Teníamos un proceso de Ito, en el cual pues el drift rate y la tasa de varianza pues van a ser funciones en el tiempo. Entonces lo que teníamos es que de x va a ser una función, que es el drift rate, que va a ser x por t, por dt, más una función asociada a la volatilidad que depende de x de t por un proceso de Wiener. En términos discretos, pues esto era lo que teníamos. Y digamos, acá esta es la parte más interesante. Entonces, si llegamos y aplicamos ese proceso de Wiener, el precio de las acciones,
lo que nos vamos a encontrar es que los cambios del precio, o sea, cómo se describe o la ecuación diferencial que describe los precios son iguales a el retorno esperado por el precio por dt, más la volatilidad de los retornos por el precio por un proceso de Wiener. Y entonces mu es el rendimiento esperado y sigma es la volatilidad. Entonces, en términos discretos, pues lo vamos a tener esto, que era lo que habíamos utilizado la clase anterior. Esto se conoce, digamos, en términos continuos, en términos discretos, un movimiento browniano geométrico. ¿Sí? A continuación, vamos a ver el lema de Ito. Este es, como les decía al principio de este video, el lema más importante que hay en todo finanzas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que y qué es el objetivo del lema de Ito? Entonces, si tenemos o si conocemos cuál es el proceso estocástico que sigue X, a través del o por medio del lema de Ito podemos conocer cualquier función de ese proceso estocástico, ¿sí? Cualquier función de X y de T. Entonces, esta es, digamos, lo más importante del lema de Ito. Entonces, digamos, si X es el precio, entonces cualquier función, por ejemplo, el precio de una opción o los retornos, los podemos describir a través del lema de Ito. O sea, podemos encontrar la ecuación diferencial que describe los movimientos de G. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver a continuación exactamente qué es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso de Ito, que era como el que veíamos hace una diapositiva atrás, digamos, para el precio, entonces, si lo pensamos como en cálculo tradicional, eh, ¿cómo definiríamos esa función que depende de x? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener las dos ecuaciones, o sea, las dos derivadas parciales. O sea, el cambio de g va a ser igual a la derivada parcial de g con respecto a x por dx y la derivada parcial de g con respecto a t por dt, que esto es, digamos, el cálculo, la regla de cálculo que ustedes conocen. Entonces, digamos, cómo describir los cambios de g van a ser las derivadas parciales por dx más la derivada parcial con respecto a t por dt. ¿Sí? Digamos, este es el cálculo tradicional, esta es la regla de cálculo que ustedes conocen. Ahora, ¿qué es lo que van a ver a continuación? Van a ver la diferencia entre cálculo tradicional y cálculo estocástico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, vamos a coger esta regla de cálculo y vamos a colocarle un término adicional, utilizando la expansión de la serie de Taylor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar otro término respecto a esto. Entonces, vamos a colocar la segunda derivada de g con respecto a x cuadrado por dx al cuadrado. Entonces miren lo que vamos a tener. Entonces se puede incluir un término de mayor grado, es de en x. Entonces miren lo que les decía hace unos segundos. Entonces vamos a tener un medio, porque acuérdense, por la derivada parcial de g con respecto a x cuadrado por dx todo al cuadrado, este término. ¿Sí? Y ahí podríamos tener pues un tercer término y así aumentar. Pero digamos, con este término adicional, eso es la diferencia básica entre tener la regla de cálculo tradicional y tener cálculo estocástico. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cómo esto se incluye. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a coger este término y vamos a empezar a analizar. Pero miren que de x, ¿qué es? Esa ecuación o ese proceso de Wiener. De acá en adelante no vamos a utilizar estos subíndices solamente para evitar pues, que se vean tan densas las diapositivas. Entonces vamos a colocar A y B, ¿sí? Pero ya saben que son funciones de X y de T. Entonces, listo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es de X, lo vamos a reemplazar en esta expresión de X cuadrado y con eso podemos empezar a desarrollar
ese binomio que tenemos acá. Entonces de x cuadrado va a ser igual a ¿qué? A por dt más b por epsilon por raíz de dt. Acuérdense que esto ¿qué es? Esto es ese proceso de Ito, ¿sí? Que teníamos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a romper este paréntesis y vamos a desarrollar este binomio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a cuadrado por dt cuadrado más 2 veces a b epsilon por dt a la 3 medios. ¿Sí? Acuérdense que acá tenemos dt y acá dt a la 1 medio. ¿Sí? Entonces les va a quedar a la 3 medios. Más el último término que nos va a quedar. Nos va a quedar b cuadrado epsilon por la raíz de dt. Entonces miren, esto es lo que nos va a quedar. Entonces acá este es el paso más importante que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos este término que miren que este dt al cuadrado rápidamente va a cero. De igual manera este dt a la 3 medio también va a ir rápidamente a cero. Imagínense que esto pues van a ser deltas de tiempo muy pequeñitos. O sea, entonces digamos estos dos términos pues cuando están elevados a una potencia pues van a terminar rápidamente en cero. Por el otro lado, acuérdense que epsilon es una distribución normal estándar, entonces digamos, si ustedes cogen epsilon al cuadrado, esto va a tender rápidamente a 1, ¿sí? Porque ¿esto qué es? Esto es como si fuera la varianza de una normal estándar. Entonces, lo único que le va a sobrevivir es b cuadrado por dt. Estos dos términos de t al cuadrado y de t a la 3 medio van rápidamente a cero, pues van más rápido que de t, ¿no? Entonces lo único que nos van a quedar va a ser b cuadrado de t. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a reemplazar en la ecuación original que teníamos de la expansión de Taylor. Entonces miren que el último término, en vez de x cuadrado, pues vamos a colocar b cuadrado. Miren lo que tenemos. Entonces, reemplazando en la ecuación original, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es la ecuación original? Acuérdense que es la regla del cálculo más un término adicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, de x, vamos a reemplazar este de x por lo que es, o sea, por ese proceso de Ito, o sea, a por dt más b por epsilon por la raíz de dt o de z, que es ese proceso de Wiener. Este lo vamos a dejar así y este lo vamos a reemplazar por b cuadrado de t, ¿sí? Todo este término. Entonces miren lo que tenemos. Entonces reemplazamos este de z por lo que es de x, perdón, reemplazamos de x por lo que es de x y reemplazamos de x cuadrado por lo que habíamos encontrado en la expresión anterior. Entonces miren qué es la idea de esto. Digamos, antes de desarrollarlo, vamos a juntar todo lo que tenga de t, o sea, este término acá, este término acá y este término, y todo lo que tenga de z. Miren que este es el único que tiene ese proceso de Wiener. Entonces nos va a quedar este término por fuera. Entonces miren que si juntamos todo y sacamos factor común de t, entonces vamos a quedar a por la derivada parcial de g con respecto a x más la derivada parcial de g con respecto a t más un medio de la segunda derivada de g con respecto a x cuadrado por b cuadrado. Y todo eso multiplicado por dt más el último término que nos va a quedar es b por la derivada parcial de g con respecto a x por dz. Entonces miren, ahí está. Entonces miren que lo que hacemos es, lo que les acababa de decir era juntar todos los que tienen de t, sacarle factor común y dejar este término por fuera. Entonces al final lo que vamos a tener era lo que les había comentado, a por la derivada parcial de g con respecto a x más la derivada parcial de g con respecto a t más un medio de b cuadrado por la segunda derivada de g con respecto a x cuadrado. Todo factor común de t más b por la derivada parcial de g con x más z. Esto que está acá se llama el lema de Ito, que es el lema más importante de finanzas. Pero entonces todavía no tenemos muy claro cómo se utiliza. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Entonces, la conclusión es que, digamos, si tenemos de X es un proceso de hito, entonces podemos definir cualquier función que dependa de X y dependa de T con la expresión que acabamos de desarrollar en el slide anterior. ¿Sí? Entonces tenemos esto, y entonces podemos derivar cualquier función de un precio subyacente, de una opción o de los retornos, que ya vamos a ver a continuación. Entonces para verlo en términos del precio. Entonces, el precio de una acción, entonces podemos utilizar un movimiento browniano geométrico que básicamente es que los cambios del precio son iguales al retorno esperado por el precio por dt más la volatilidad por el precio por dz. Entonces podemos reemplazar y hacer esto para, o sea, utilizar el lema de Ito para el precio de una opción. Miren que, por ejemplo, en el primer término, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos A. A, ¿qué es? El retorno por S. Entonces reemplazamos el retorno por S, o sea, μ por S. Teníamos que B, que va a ser igual sigma por S. Entonces lo reemplazamos al cuadrado, entonces nos va a quedar la varianza por el precio al cuadrado. Y este nos quedaba B. Entonces va a ser la volatilidad sigma por S. ¿Sí? Entonces veamos cómo funciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo y con esto acabamos este video. Entonces, el logaritmo del precio. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Que la función g depende del precio y depende de t y es igual al logaritmo de s. Entonces, lo que tenemos es que la función es igual al logaritmo. Miren que si encontramos la ecuación que describa esos cambios del logaritmo, lo que estamos haciendo es encontrando la ecuación diferencial que describe los retornos. Entonces, miren lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese lema de Ito y vamos a encontrar cómo se comporta o cómo cambia el logaritmo. O sea, básicamente cómo cambian los retornos o log retornos, logaritmos de los retornos, ¿sí? O logaritmos continuos. Siguiente. Tenemos nuestra función y tenemos nuestro movimiento browniano geométrico. Entonces, por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos nuestro lema de Ito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazarlo. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que esto es A y esto es B cuadrado y esto es B. Para el movimiento browniano geométrico que describe los precios de una acción. Entonces, lo siguiente que vamos a tener es que va a ser la derivada parcial de g con respecto a s. Entonces, vamos a encontrar cuánto es la derivada de un logaritmo. Entonces, si sacamos la derivada del logaritmo natural de s, nos va a quedar que este término es 1 sobre s. La derivada de g con respecto a t, pero miren que acá no está t, ¿sí? No. Entonces, este término me va a quedar 0. Y la segunda derivada de g con respecto a ese cuadrado, ¿qué me va a quedar? La segunda, o sea, me va a quedar, la primera derivada es 1 sobre s, la segunda derivada me va a quedar menos 1 sobre s cuadrado. Entonces, este término me va a quedar menos 1 sobre s cuadrado y este término me va a quedar 1 sobre s. Entonces, miren que eso es lo que tenemos aquí a continuación. ¿Qué es lo más importante? Miren que se empiezan a cancelar los precios. Entonces, esto es 1 sobre s, esa derivada parcial. Entonces, este s se cancela con este s cuadrado se va a cancelar con este s cuadrado. Acá me quedó el menos que teníamos. Y este s también se va a cancelar con 1 sobre s. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que si yo llego y hago esa cancelación de s y s cuadrado, me va a quedar que los retornos no dependen del precio. ¿Sí? Y entonces esta es la expresión más importante de esta semana. ¿Sí? Entonces ya encontramos la ecuación diferencial que describe los retornos. Si esta es la ecuación diferencial que describe los retornos, ya con esto podemos modelar los precios. Y esto es lo que se hace. ¿Sí? Digamos, en la práctica yo no modelo los precios directamente, sino lo que hago es que modelo los retornos.